Todos en aquella mansión millonaria creían que la pequeña Sofía había perdido la razón. Decían que hablaba sola, que sonreía frente a una silla vacía y que era mejor mantenerse lejos de ella. Pero nadie imaginó que el verdadero peligro no estaba en la niña, sino en los adultos que la rodeaban. Hasta que una humilde mujer de la limpieza decidió romper la única regla de la casa, acercarse a la pequeña y escuchar lo que nadie había querido oír. Aquella decisión destapó una traición escondida durante años y una verdad capaz de destruir una fortuna, pero también de devolverle la vida a una familia que había olvidado cómo amar. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Madrid despertaba lentamente bajo un cielo gris de principios de otoño. Las hojas amarillas comenzaban a cubrir las tranquilas calles de La Moraleja, mientras una brisa suave hacía estremecer las ramas de los viejos árboles que rodeaban la imponente mansión de los Álvarez. Desde fuera, aquel lugar parecía un refugio de elegancia, con jardines impecables y ventanales relucientes. Pero en su interior habitaba un silencio tan profundo que cualquiera sentía un extraño peso en el corazón apenas cruzaba el portón. Elena Navarro llegó caminando con una pequeña bolsa de tela colgada del hombro. Había recorrido buena parte del camino porque las pocas monedas que llevaba apenas alcanzaban para sobrevivir unos días más. Sus zapatos gastados hablaban de años de esfuerzo y sus manos, ásperas por el trabajo, escondían un dolor que el tiempo nunca había conseguido borrar. Respiró hondo antes de tocar el timbre, convencida de que aquel empleo representaba la última oportunidad para volver a empezar. La puerta fue abierta por doña Mercedes, una mujer de rostro severo que llevaba décadas al servicio de la familia. Después de observar a Elena de arriba abajo, le entregó un pequeño manojo de llaves y explicó sus obligaciones con un tono seco y distante. Bastaría con limpiar salones, cocina y pasillos. Sin embargo, antes de despedirse hizo una pausa y fijó la mirada en ella con una seriedad que helaba el ambiente. Había una regla que debía recordar por encima de todas las demás. Nunca debía acercarse a Sofía. No debía hablar con la niña, ni detenerse a mirarla, ni intentar ganarse su confianza. Elena asintió con educación, aunque aquella advertencia despertó una inquietud imposible de esconder. Las primeras horas transcurrieron entre muebles antiguos, lámparas de cristal y largos corredores donde apenas se escuchaban pasos. Todo brillaba gracias al trabajo del servicio, pero el ambiente seguía siendo frío, como si la alegría hubiera abandonado la casa hacía mucho tiempo. No había fotografías familiares recientes, ni risas infantiles llenando los salones. Más que una vivienda, parecía un museo donde el tiempo hubiera decidido quedarse inmóvil. Al caer la tarde, Elena preparó el comedor para la cena y descubrió algo que llamó su atención. Sobre la enorme mesa solo había un plato servido y una única silla ocupada. Mateo Álvarez apareció vestido con un impecable traje oscuro, hablando por teléfono sobre negocios y contratos millonarios. Apenas levantó la vista para saludar al personal antes de sentarse. Comió en silencio y abandonó el salón pocos minutos después, dejando casi intacta la comida, como si ni siquiera el hambre pudiera romper la distancia que lo rodeaba. Mientras retiraba los cubiertos, Elena sintió que alguien la observaba. Levantó la cabeza y descubrió una pequeña figura detrás de una ventana del segundo piso. Era una niña delgada, con el cabello oscuro cayendo sobre el rostro y las manos apoyadas contra el cristal. No sonreía ni hacía gesto alguno. Permanecía inmóvil, contemplando el jardín con una tristeza demasiado grande para alguien de su edad. Durante un instante sus miradas se cruzaron. Elena sintió un nudo en la garganta sin comprender por qué. Aquellos ojos le recordaban demasiado a los de su propia hija, la pequeña que la enfermedad le había arrebatado años atrás. Antes de que pudiera reaccionar, la niña desapareció lentamente entre las sombras del pasillo, igual que un suspiro que el viento se lleva sin dejar rastro. La noche cayó sobre Madrid, y la mansión volvió a quedar envuelta en un silencio absoluto. Mientras terminaba de limpiar la cocina, Elena pensó que ninguna casa tan grande debería sentirse tan vacía. Sin saberlo, acababa de cruzar la puerta de un lugar donde el dolor seguía escondido detrás de cada habitación cerrada.
esperando a que alguien tuviera el valor de mirarlo de frente. La lluvia comenzó a caer sobre Madrid poco después de la medianoche. Las gotas golpeaban suavemente los grandes ventanales de la mansión Álvarez, mientras el resto de la casa dormía envuelta en un silencio casi absoluto. Elena terminaba de limpiarlas la cocina cuando un sonido apenas perceptible llamó su atención. Era un pequeño golpecito, repetido con una calma extraña, como si unos dedos diminutos insistieran en llamar a alguien que jamás volvería a responder. Movida por la curiosidad, caminó despacio por el pasillo iluminado únicamente por la tenue luz de una lámpara antigua. Cada paso parecía resonar entre las paredes vacías de la casa. Al llegar al comedor, se quedó inmóvil. Sofía estaba sentada completamente sola frente a la enorme mesa. Había colocado con mucho cuidado un vaso de leche tibia delante de una silla vacía, y hablaba en voz tan baja que casi se confundía con el murmullo de la lluvia. Contaba que las flores del jardín seguían creciendo, que aquella mañana había visto un gorrión junto a la fuente y que todavía guardaba una pequeña galleta para compartir el domingo. Después sonreía con una tristeza infinita y permanecía unos segundos en silencio, como si esperara que alguien contestara desde aquel asiento vacío. Elena sintió que las lágrimas aparecían sin pedir permiso. No veía a una niña extraña, ni a la criatura de la que todos parecían huir. Veía a una hija que seguía esperando a su madre con la fe sencilla de quien todavía cree que el amor puede vencer incluso a la ausencia. Un leve crujido del suelo rompió el silencio. Sofía levantó la cabeza de inmediato y sus ojos se encontraron con los de Elena. Durante un instante ninguna de las dos se movió. Después, la pequeña abrazó el vaso contra su pecho y salió corriendo escaleras arriba, perdiéndose entre las sombras del segundo piso como un pájaro asustado. Aquella imagen permaneció en el corazón de Elena durante toda la noche. Al amanecer, el aroma del café con leche recién preparado llenó la cocina. Los empleados desayunaban en silencio cuando doña Mercedes apareció con el gesto endurecido, sin siquiera saludar. Preguntó quién había permitido a Elena acercarse a la niña la noche anterior. Las cucharas dejaron de sonar, y todos bajaron la vista. Elena respiró profundamente antes de responder. Explicó que solo había escuchado un ruido, y que Sofía no estaba haciendo daño a nadie. Añadió que la pequeña únicamente necesitaba que alguien la mirara con cariño. Sus palabras hicieron que el ambiente se volviera todavía más tenso. Doña Mercedes golpeó la mesa con la palma de la mano y repitió que aquella niña no era asunto suyo. Insistió en que todas las cuidadoras anteriores habían terminado marchándose por miedo y que ella debía limitarse a cumplir su trabajo. Sin embargo, Elena no retrocedió. Con la voz serena respondió que el verdadero problema no era Sofía, sino la enorme soledad que habitaba aquella casa desde la muerte de Isabel. Nadie parecía haberse detenido a pensar en el dolor de una niña que había perdido demasiado pronto a la persona que más amaba. El silencio volvió a caer sobre la cocina. En ese mismo instante, una figura apareció en la puerta. Era Mateo Álvarez. Vestía un elegante abrigo oscuro y sostenía el teléfono móvil en una mano. Había escuchado las últimas palabras de Elena y la observaba con una mezcla de sorpresa, incomodidad y un cansancio que parecía venir de muchos años atrás. Durante unos segundos, nadie se atrevió a decir nada. Finalmente preguntó quién era ella para opinar sobre su hija. Elena sintió miedo. Sabía que podía perder el trabajo con una sola respuesta. Aún así, reunió valor y habló con absoluta sinceridad. Dijo que solo era la mujer encargada de limpiar la casa, pero también la única persona que había visto a Sofía sonreír mientras hablaba con la silla donde imaginaba sentada a su madre. Añadió que la niña no necesitaba médicos ni castigos, sino un abrazo que llevaba demasiado tiempo esperando. Mateo permaneció inmóvil. Sus ojos vacilaron apenas un instante, como si aquellas palabras hubieran encontrado un lugar que él llevaba años evitando mirar. Sin pronunciar una sola respuesta, dio media vuelta y abandonó la cocina. Aquella noche, Elena permaneció despierta en su pequeña habitación del ático. Pensaba en Sofía, en la tristeza escondida en sus ojos y en el enorme vacío que parecía respirar entre las paredes de la mansión.
Cuando estaba a punto de apagar la luz, escuchó 3 pequeños golpes en la puerta. Se levantó lentamente y abrió. Frente a ella, descalza y abrazando un viejo dibujo contra su pecho, estaba Sofía. La niña levantó la mirada y, con una voz tan frágil que parecía romperse antes de salir de sus labios, susurró unas palabras que nadie había vuelto a escuchar desde el funeral de Isabel. Por favor, ayúdame. La luna iluminaba débilmente los pasillos del segundo piso, mientras toda la mansión permanecía sumida en un silencio profundo. Elena abrió la puerta con cuidado y encontró a Sofía descalza, abrazando un dibujo desgastado por el paso del tiempo. La pequeña respiraba deprisa, como si hubiera reunido el último pedazo de valor que le quedaba para recorrer sola aquel largo corredor. Sin decir una sola palabra, extendió el papel hacia Elena. En el dibujo aparecían una mujer y una niña sonriendo junto a un viejo horno de pan. Sobre ellas brillaba un gran sol amarillo y, debajo, una frase escrita con una caligrafía elegante que los años apenas habían borrado. Los domingos siempre huelen a amor. Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era solo un dibujo infantil. Parecía el recuerdo vivo de un hogar que alguien había intentado borrar para siempre. Sofía levantó lentamente la vista y señaló el extremo del corredor, donde una antigua puerta permanecía cerrada desde hacía años. Con un hilo de voz explicó que su madre le había dicho que algún día, cuando estuviera preparada, encontraría allí algo muy importante. Nadie le permitía entrar. Todos aseguraban que aquella habitación debía permanecer cerrada para siempre. Pero Sofía seguía creyendo que su madre había dejado allí una parte de su corazón. Elena se arrodilló frente a la niña y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Le prometió ayudarla, aunque todavía no supiera cómo hacerlo. Al escuchar aquellas palabras, los ojos de Sofía se llenaron de una calma que hacía mucho tiempo no reflejaban. A la mañana siguiente, mientras limpiaba una galería repleta de antiguos retratos familiares, Elena notó que un anciano observaba discretamente la escena desde el jardín. Era don Rafael, el viejo mayordomo que llevaba toda una vida al servicio de la familia Álvarez, y conocía cada rincón de la mansión como si hubiera nacido entre aquellas paredes. Su rostro transmitía la serenidad de quien había visto pasar muchas alegrías y demasiadas despedidas. Cuando Elena salió al patio para tender unas sábanas, el anciano se acercó lentamente. Preguntó si Sofía había vuelto a hablar durante la noche. Elena no respondió de inmediato, pero el brillo de sus ojos bastó para confirmar la sospecha. Don Rafael sonrió con tristeza. Contó que Isabel había sido una mujer sencilla, hija de panaderos del barrio de Lavapiés. Cada domingo preparaba pan artesanal junto a su hija mientras cantaba viejas canciones populares que llenaban la cocina de risas y de vida. Solía decir que una familia siempre encontraba el camino de regreso cuando compartía el mismo pan alrededor de la mesa. Desde su muerte, nadie había vuelto a encender aquel viejo horno. Mientras hablaba, el anciano sacó discretamente una pequeña llave antigua del bolsillo interior de su chaqueta. Explicó que muchos años atrás, Isabel le había pedido que la guardara por si algún día alguien necesitaba recordar quién había sido realmente. Colocó la llave sobre la mano de Elena. Le pidió que la utilizara con prudencia y que protegiera a Sofía de quienes solo veían en aquella casa una fortuna y no una familia. Antes de marcharse, añadió que algunas puertas permanecen cerradas por miedo, pero otras simplemente esperan a que alguien tenga el valor de abrirlas. Aquellas palabras quedaron resonando en el corazón de Elena durante todo el día. Cuando la noche volvió a cubrir Madrid, y las luces de la mansión comenzaron a apagarse una tras otra, Elena tomó la llave y buscó a Sofía. Las dos caminaron despacio por el corredor prohibido. Solo se escuchaban sus respiraciones y el leve crujido del viejo suelo de madera. Frente a la puerta olvidada, Elena introdujo la llave en la cerradura. Durante un instante dudó. Después giró lentamente. El mecanismo respondió con un sonido seco que rompió el silencio de toda la casa. La puerta comenzó a abrirse muy despacio. Del interior escapó una fragancia tibia que mezclaba harina, vainilla y recuerdos antiguos, como si el tiempo hubiera conservado intacto el último abrazo de Isabel entre aquellas paredes.
Sofía dio un paso hacia adelante con los ojos llenos de lágrimas. Y justo cuando ambas contemplaban la habitación cubierta de polvo, unos pasos lentos comenzaron a acercarse por el pasillo oscuro, haciendo que el corazón de Elena latiera con fuerza mientras la puerta terminaba de abrirse. Los pasos se detuvieron al otro lado del pasillo. Elena tomó la mano de Sofía mientras ambas contenían la respiración. El viejo reloj marcó la medianoche, y su sonido pareció extenderse por toda la mansión. Tras unos segundos eternos, el ruido se alejó lentamente escaleras abajo. Solo entonces Elena empujó un poco más la puerta. La habitación permanecía intacta desde hacía años. Sobre una silla descansaba un delantal blanco bordado con pequeñas flores azules. Junto a la ventana había una máquina de coser cubierta de polvo, y varias fotografías familiares sonreían desde antiguos marcos de madera. La luz de la luna dibujaba sombras suaves sobre el suelo. El ambiente conservaba una fragancia cálida, mezcla de vainilla, masa dulce y recuerdos felices. Elena cerró los ojos un instante. Aquel aroma le recordó las pequeñas panaderías de Lavapiés, donde había pasado parte de su infancia. Sofía caminó hasta una esquina de la habitación. Se arrodilló junto a unas tablas antiguas y apoyó la mano sobre la madera. «Aquí», susurró. «Mamá dijo que aquí estaba su regalo». Elena retiró una tabla suelta. Debajo apareció una pequeña caja de madera envuelta en un mantel bordado. Parecía un tesoro olvidado por el tiempo. Con manos temblorosas levantó la tapa. Dentro había un cuaderno de cubiertas gastadas lleno de recetas escritas con una letra delicada. Entre los ingredientes aparecían notas para Sofía. «Para el pan que más le gusta a mi pequeña. Nunca olvides que el amor también se amasa con paciencia. Los domingos siempre saben mejor cuando la familia está unida». Las lágrimas recorrieron el rostro de Sofía mientras abrazaba el cuaderno. Debajo apareció un sobre cerrado. En la portada podía leerse: «Para mi hija Sofía, cuando vuelva a sonreír». Elena lo abrió con cuidado. La carta, escrita poco antes de que Isabel entrara al hospital, no hablaba de riquezas, sino de amor, esperanza y del valor de mantener unida a la familia. Pedía a su hija que nunca dejara de hacer pan los domingos, que cuidara de su padre y que no permitiera que el rencor sustituyera a los recuerdos felices. Al final aparecía una última frase: «Si algún día necesitas proteger lo que es tuyo, busca donde comenzó nuestra historia. Allí nadie imaginará que escondí la verdad». Elena comprendió que Isabel había dejado una última misión para su hija. En ese instante una sombra apareció tras la puerta entreabierta. Era Carmen, la hermana de Mateo. Una mujer elegante cuya aparente serenidad ocultaba una profunda ambición. Observó la caja abierta y preguntó con frialdad qué hacían allí a esas horas. Elena reaccionó de inmediato. Escondió el sobre entre los pliegues del delantal y le entregó la caja vacía. Carmen la revisó con impaciencia. Solo encontró el viejo mantel bordado. Su sonrisa desapareció por un instante, antes de abandonar la habitación dejando tras de sí un silencio lleno de sospechas. Cuando sus pasos se alejaron, Elena respiró aliviada. Guardó el cuaderno y tomó la mano de Sofía. A la mañana siguiente decidió preparar una de las recetas de Isabel. Sacaron harina, agua tibia y levadura, mientras mezclaba los ingredientes. Sofía volvió a sonreír, recordando las canciones que su madre cantaba cada domingo. La cocina recuperó la vida, sin que ellas lo supieran. Mateo acababa de regresar. Se detuvo en la puerta al ver a su hija cubierta de harina, riendo mientras amasaba el pan igual que Isabel años atrás. El teléfono resbaló de sus manos, por primera vez desde el funeral de su esposa. Dejó que las lágrimas hablaran por él. Mientras contemplaba la escena, Elena pasó una página más del cuaderno. Entre las hojas cayó una fotografía amarillenta. Mostraba una pequeña panadería de Lavapiés. Al darle la vuelta descubrió una frase escrita con la letra de Isabel. «Aquí empezó nuestra felicidad, y aquí sigue escondida la verdad». La fotografía permaneció entre las manos de Elena durante varios minutos. El pequeño local aparecía iluminado por el sol de una mañana lejana, y sobre la fachada podía leerse un nombre sencillo:
Panadería La Espiga Dorada. Al darle la vuelta una vez más, volvió a leer las palabras de Isabel y comprendió que la respuesta no estaba en la mansión, sino en aquel rincón de lavapiés, donde había comenzado su historia de amor. A la mañana siguiente pidió permiso para salir unas horas y tomó el metro hasta el antiguo barrio. Las calles estrechas, los balcones llenos de flores y el aroma del pan recién hecho parecían conservar intacta la memoria de otros tiempos. Después de caminar unos minutos, encontró la vieja panadería. Tras el mostrador trabajaba un anciano de cabello blanco llamado Don Miguel. Al ver la fotografía guardó silencio y sus ojos se humedecieron. Reconoció de inmediato a Isabel y explicó que, poco antes de enfermar, le había confiado una pequeña caja metálica para proteger el futuro de su hija. Sin hacer preguntas, condujo a Elena hasta la trastienda. Allí levantó una vieja baldosa del suelo y extrajo una caja cubierta de polvo. Dentro había documentos protegidos por una tela bordada, con manos temblorosas. Elena abrió la carpeta. Encontró el testamento original de Isabel, las escrituras de la antigua panadería y varios documentos que demostraban que Sofía era la única heredera de aquellos bienes. También aparecían pruebas de que Carmen había intentado apropiarse ilegalmente del patrimonio, aprovechando la enfermedad de su cuñada. Elena comprendió la gravedad de lo que sostenía entre sus brazos. Debía regresar cuanto antes. Cuando volvió a la mansión, el ambiente resultaba extraño. Varios empleados permanecían reunidos en el vestíbulo mientras doña Mercedes caminaba de un lado a otro con evidente nerviosismo. En el centro del salón esperaba Carmen junto a un pequeño joyero abierto. Nada más ver entrar a Elena levantó la voz delante de todos. Afirmó que habían desaparecido unas antiguas joyas familiares y que la única persona ausente durante toda la mañana había sido la nueva empleada. Todas las miradas se dirigieron hacia Elena. Intentó explicar dónde había estado, pero Carmen apenas le permitió hablar. Con gesto calculado, mostró un video grabado días atrás en el que Elena aparecía entrando en la habitación prohibida junto a Sofía. Los murmullos comenzaron a extenderse por toda la casa. Mateo llegó pocos segundos después, confundido por la discusión. Observó el video y después la carpeta que Elena protegía contra su pecho. Con voz serena le pidió que la entregara. Elena obedeció. Los documentos cayeron sobre la mesa. No había joyas, solo cartas, escrituras y viejos papeles familiares. Carmen reaccionó de inmediato. Aseguró que Elena había robado documentos privados para chantajear a la familia y que todo formaba parte de un plan preparado desde el primer día. Mateo permaneció en silencio. El peso de la duda volvió a llenar la habitación. Elena intentó explicarle que Isabel había dejado aquellas pruebas para proteger a Sofía, pero la confusión del empresario era demasiado grande. Finalmente, con el rostro endurecido por el cansancio y la incertidumbre, le pidió que abandonara la mansión aquella misma noche. Las palabras cayeron como una sentencia. Sofía observaba la escena desde lo alto de la escalera. Sus manos temblaban mientras veía alejarse a la única persona que había logrado devolverle una sonrisa. Quiso bajar, abrazarla y contar toda la verdad, pero el miedo volvió a cerrar su garganta. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro en absoluto silencio. Elena levantó la vista y le sonrió con ternura. Le prometió que algún día la verdad encontraría el camino de regreso y que jamás dejaría de pensar en ella. Después cruzó lentamente el gran portón de la mansión. La lluvia comenzaba otra vez a caer sobre Madrid, mientras caminaba sola abrazando la carpeta contra su pecho. Una única esperanza seguía viva en su corazón. Quizá todavía quedaba alguien dispuesto a leer las últimas palabras de Isabel. Y esa misma noche, encerrado en su despacho mientras la casa dormía, Mateo tomó una de aquellas cartas amarillentas, sin imaginar que sus primeras líneas cambiarían para siempre el destino de su familia. La primera luz del amanecer entró por las ventanas del despacho, mientras Mateo Álvarez seguía frente al escritorio. Había pasado toda la noche leyendo las cartas que Isabel dejó escondidas años atrás. En aquellas páginas no había reproches, solo amor. Hablaba de Sofía, de los domingos haciendo pan en familia, de las risas que llenaban la cocina y del miedo a que su hija creciera sin una madre. También advertía sobre Carmen,
y los documentos ocultos para proteger el futuro de la niña, esperando que algún día Mateo volviera a mirar a su propia familia antes de que fuera demasiado tarde. Al terminar la última carta comprendió cuánto había fallado. Mientras perseguía negocios y contratos, su hija había aprendido a llorar en silencio. Sin perder tiempo, reunió a todos en el gran salón. Doña Mercedes llegó con el rostro abatido. Don Rafael permaneció junto a la ventana y Carmen apareció con la seguridad de quien todavía se cree dueña de la situación. Sofía descendió abrazando el viejo cuaderno de recetas. Mateo colocó la carpeta sobre la mesa y explicó que había leído toda la verdad. Los documentos demostraban que Isabel había protegido la herencia de su hija y que alguien había intentado arrebatársela. Carmen negó las acusaciones y volvió a señalar a Elena. Pero don Rafael confesó que la había visto manipular documentos y esconder las joyas familiares para culpar a una inocente. Poco después, un empleado regresó con el estuche hallado en la habitación de Carmen. Las joyas estaban allí. El silencio fue absoluto. Doña Mercedes rompió a llorar y pidió perdón por haber callado durante tantos años. Carmen comprendió que todo había terminado y abandonó la mansión acompañada por las autoridades. Entonces Mateo miró a Sofía. La niña seguía inmóvil sujetando el cuaderno contra su pecho. Él se arrodilló y le pidió perdón por no haber sabido verla, prometiéndole que nunca volvería a dejarla sola. Durante unos segundos nadie respiró. Entonces Sofía levantó la cabeza y su pequeña voz, apagada durante tantos años por el dolor, volvió a escucharse con claridad. «Papá, tenemos que traer a Elena». Aquellas palabras llenaron la casa de emoción. Mateo abrazó a su hija y, sin esperar más, condujo hasta lavapiés. Encontró a Elena ayudando a don Miguel a preparar el pan de la mañana. Sus manos estaban cubiertas de harina y el horno llenaba el local con un calor acogedor. Cuando Sofía cruzó la puerta corriendo, Elena dejó el delantal y abrió los brazos. La niña se lanzó sobre ella con todas sus fuerzas. «Elena», consiguió pronunciar entre sollozos. El tiempo pareció detenerse. Elena cerró los ojos mientras la abrazaba. Había perdido una hija años atrás, pero la vida parecía regalarle una nueva oportunidad para volver a cuidar, proteger y amar. Mateo se acercó despacio. Pidió perdón por haber desconfiado de ella y reconoció que había sido la única capaz de devolver la alegría a Sofía. Elena no respondió con reproches, solo le pidió una promesa, que nunca más dejara pasar un domingo sin compartir el pan con su hija. Mateo aceptó emocionado. Con el paso de los meses, la antigua panadería de Lavapiés volvió a llenarse de vida. El sueño que Isabel había dejado escrito en su cuaderno comenzó a hacerse realidad. Se convirtió en un lugar donde mujeres sin recursos aprendían un oficio digno y ningún niño del barrio se marchaba sin un trozo de pan caliente. Cada fin de semana, Sofía amasaba junto a Elena mientras Mateo servía café con leche a quienes llegaban buscando esperanza. Los vecinos decían que aquella panadería olía diferente. No era solo el aroma del pan recién hecho, sino el perfume de una familia que había aprendido a perdonar. Una tarde de domingo, mientras el sol iluminaba Madrid y las campanas de una iglesia sonaban a lo lejos, Sofía tomó la mano de Elena y la de su padre al mismo tiempo. Sonrió mirando el horno encendido. Por primera vez desde la muerte de Isabel, el silencio había desaparecido de sus vidas, y comprendieron que el amor verdadero, igual que el pan compartido, siempre encuentra la manera de alimentar los corazones que más lo necesitan. Al llegar al final de esta historia, quizá lo más hermoso no fue descubrir un secreto escondido durante tantos años, sino ver cómo un corazón herido pudo volver a latir gracias al cariño sincero de otra persona. Una niña recuperó su voz. Un padre encontró el camino de regreso a su hogar, y una mujer que había perdido casi toda la esperanza volvió a sentir que la vida todavía podía regalar una segunda oportunidad. Personalmente, creo que son esas pequeñas victorias silenciosas las que más nos acompañan cuando pasan los años. Si esta historia ha tocado su corazón, escriba un 1 en los comentarios. Y si cree que podría mejorar o desea compartir una reflexión, deje un 0.
porque cada experiencia también puede iluminar el camino de los demás. Al final, comprendemos que ninguna fortuna vale más que una mesa compartida en familia. Ni existe riqueza capaz de sustituir un abrazo dado a tiempo. La bondad desinteresada puede cambiar un destino. Cualquiera merece sentirse querido, y siempre existe la posibilidad de reconstruir un hogar cuando todavía quedan personas dispuestas a perdonar. La felicidad no suele llegar cuando acumulamos más cosas, sino cuando aprendemos a vivir para los demás y dejamos una huella de amor en quienes nos rodean. Igual que una sencilla hogaza de pan, necesita paciencia para crecer. También los corazones necesitan tiempo, cuidado y esperanza para volver a sanar. Esta es una historia adaptada, inspirada en emociones y valores universales que muchas familias han vivido de una forma u otra a lo largo de su vida. Ojalá le invite a mirar con más ternura a quienes tiene cerca y a recordar que nunca es demasiado tarde para pedir perdón o para empezar de nuevo. Si este relato le dejó una sonrisa o una lágrima, le invitamos a seguir acompañándonos en este rincón de historias donde la memoria, la familia y la bondad siguen encontrando un lugar junto al fuego, igual que el pan que, lentamente, termina llenando la casa con el aroma inolvidable del amor compartido.